Sí, es el caleidoscopio de hechos. Nuestro equipo internacional de investigación sigue revelando páginas poco conocidas de las crónicas humanas. Como verán, hemos cambiado ligeramente el formato. Ahora hablaremos de nuestros descubrimientos a través de documentales. Queridos espectadores, el equipo me ha confiado la tarea de presentarles los resultados de este trabajo. Me llamo Robert. Pueden formular cualquier pregunta sobre los materiales del caleidoscopio de hechos a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Como antes, empezamos el 13 de cada mes. Hoy develaremos parcialmente el secreto del rápido avance que la humanidad podría haber dado a principios del siglo XX. ¿Quién frenó el progreso en aquella época? ¿Cómo no repetir hoy los errores del pasado, cuando estamos ante la recta final? ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Pues adelante. El progreso científico y tecnológico es un proceso polifacético que abarca todos los aspectos de la sociedad. Y, en primer lugar, se trata de un proceso de cambios cualitativos de los medios de producción, las herramientas de trabajo, las tecnologías de producción y la gestión. Siempre ha sido así. Veamos ahora cómo se desarrolló este proceso en el siglo XIX, cómo alcanzó su punto más elevado y por qué finalmente se detuvo. En aquellos años lejanos, cuando aún no existían los generadores eléctricos y la ciencia no había descubierto los principios del control de la electricidad, ya había retos relacionados con su aplicación. Uno de ellos era la iluminación en las ciudades. Pocos saben que, durante la coronación de Alejandro I, la plaza de la Catedral del Kremlin se iluminó de la forma más fantástica. Naturalmente, en aquella época no existía la fotografía. Esta tecnología no surgiría hasta 3 décadas más tarde. Gracias al maestro del paisaje urbano, Fyodor Alexeyev, han llegado hasta nosotros detalles de este acontecimiento. Fyodor Alexeyev fue el primer maestro del paisaje urbano en la pintura rusa. Viajó mucho y captó vistas de ciudades provinciales de toda Rusia, así como de San Petersburgo y Moscú. La arquitectura desempeñaba un papel importante en sus paisajes urbanos y como artista. Fyodor Alexeyev tenía un ojo excepcional para los detalles más pequeños. Por eso, hoy resulta especialmente fascinante examinar sus cuadros, que sirven como una especie de reflejo documental de la realidad. Uno de sus cuadros, dedicado a la coronación de Alejandro I, el 15 de septiembre de 1801, nos interesa especialmente, aunque la fotografía del acontecimiento no apareció hasta 3 décadas más tarde. Este cuadro nos permite apreciar realmente la magnitud del espectáculo de luces organizado para la ocasión. Hoy no sabemos cómo se organizó la iluminación del Kremlin en una época en la que la electricidad aún estaba oficialmente por descubrir. Sin embargo, no podemos descartar esta obra de arte como mera imaginación artística, teniendo en cuenta la meticulosa atención de Alexeyev a los detalles. Todo queda claro al leer las memorias de Iván Alexeyevich Pitorov, funcionario, juez, educador y escritor ruso. La ceremonia terminó hacia las 2 o 3 de la madrugada. Al anochecer del mismo día, toda la ciudad quedó iluminada. Delante de las casas de todas las calles se colocaron escudos con vasijas de fuego encendidas y farolillos de colores. También se iluminaron todas las iglesias con vasijas de fuego, especialmente Iván el Gran Campanario. Un deslumbrante despliegue de luces desde su base hasta la cruz superior iluminaba la noche oscura. Sobre su cúpula se desplegaba una corona hecha de farolillos de colores. Las paredes de la torre y los edificios de todo el Kremlin también estaban iluminados. Todo Moscú presentaba un espectáculo extraordinario y hermoso. Recorrimos las calles durante largo rato, disfrutando del espectáculo de las diversas iluminaciones y de la bulliciosa multitud. Muchas casas estaban iluminadas desde abajo hasta el tejado con meseta de fuego y farolillos. En particular, la casa Paskov, con sus 2 alas y el jardín, estaba en llamas. Desde lo alto de su mirador hasta la cima de las alas se colgaban guirnaldas de fuego.
El Kremlin rebosaba de gente de ambos géneros. Todas las plazas parecían habitaciones iluminadas. Frente al Palacio del Kremlin, al otro lado del río Moscova, se iluminaba un enorme escudo. La vista era impresionante desde lugares elevados dentro del Kremlin, observando los alrededores iluminados. Siempre se ha creído que las ciudades del siglo XIX se iluminaban con farolas de gas. También se utilizaban lámparas de gas en el interior de las casas. Al menos eso es lo que solíamos pensar. Ahora, echemos un vistazo a la estructura arquitectónica de la época, en particular a esos jarrones. Muchos suponen que no es solo decoración. Los partidarios de la historia oficial se refieren a estos jarrones como urnas para las cenizas de los difuntos o solo decoración. Sin embargo, historiadores alternativos suponen que estos jarrones están relacionados con la electricidad atmosférica. Según una de las teorías más extendidas, los jarrones contenían mercurio. Merece la pena mencionar que se han encontrado jarrones idénticos en edificios históricos de todo el mundo. Resulta sorprendente que el mercurio desempeñara un papel importante en el siglo XIX. En aquella época se utilizaba en ciertos dispositivos de iluminación. Se puede encontrar información sobre el uso del mercurio en un artículo del número de 1888 de la revista Scientific American. Para su funcionamiento, los sistemas de boyas solían utilizar lámparas de larga duración, mezclas de fósforo, iluminadores eléctricos y pintura luminiscente. Sin embargo, en este momento nos interesa el mercurio. Según una teoría, el principio de funcionamiento de la boya se basaba en la generación de electricidad poniendo en movimiento mercurio en tubos de vidrio en una trayectoria circular. Las oscilaciones de la boya hacían que el mercurio se desplazara a lo largo de los tubos y, según un principio que aún hoy se desconoce, generara electricidad para su iluminación. Cualquier etapa del desarrollo de los equipos y la tecnología se produce después de que la ciencia explore nuevos horizontes del conocimiento. En el siglo XIX, tales horizontes fueron la teoría de la electricidad y la teoría de los gases, que condujeron a la creación de las máquinas de vapor. El descubrimiento de las leyes de la electricidad permitió a la humanidad dar el siguiente avance en su desarrollo. Las ciudades de principios y finales del siglo XIX cambiaron radicalmente. En 100 años, el modo de vida tecnológico cambió por completo. Las ciudades se enmarañaron con cables, rieles de tranvía y se iluminaron con electricidad. Las revistas anunciaban ampliamente las máquinas de vapor para generar electricidad. Se ponen a la venta motores eléctricos de casi cualquier potencia. El teléfono y el telégrafo se convirtieron en objetos cotidianos en los hogares. Surgieron muchas otras novedades cuya existencia los habitantes de las ciudades ni siquiera podían imaginar. Tal fue el avance del progreso tecnológico en tan solo un siglo. Al día de hoy, se considera que el medio de transporte urbano más cómodo y de mayor extensión es el tranvía eléctrico, rápido, fiable y respetuoso con el medio ambiente. ¿Y cuántas historias interesantes se asocian a él? ¿Sabe cómo eran los primeros tranvías? ¿Y cuándo aparecieron por primera vez? Es divertido observar los pequeños tranvías automotores de finales del siglo XIX que se deslizan sin cables aéreos ni un tercer riel por debajo. Se mueven sin esfuerzo y sin resoplar, pero deberían hacerlo. Al fin y al cabo, si no es la electricidad, el vapor y la madera, deberían haberlos impulsado y sin embargo no existen. Desde luego, no hay vapor ni humo a la vista. Por supuesto, lo primero que viene a la mente es que la corriente eléctrica podría suministrarse a través de los rieles. Sin embargo, en primer lugar, se necesitaban voluminosos transformadores convertidores. Además, era costoso. La mayor parte de la energía simplemente se perdía, incluso en distancias cortas. Por ejemplo, en los metros modernos se aplican tecnologías especiales para suministrar tensión a los rieles cuando se acerca el tren. Por cierto, por eso, algunas de las primeras líneas de tranvía también tenían un tercer riel de alimentación en el centro. Piensa que estas tecnologías se siguen utilizando hoy en día.
Es imposible dar aquí una respuesta definitiva porque tenemos que considerar diferentes tipos de tranvías. Y los había de muchos tipos, de 2 pisos, de un solo piso, pequeños y grandes. Pero incluso hay videos en los que los tranvías circulaban sin caballos, sin cables, sin ningún tipo de colector de corriente. A diferencia de nuestros tranvías, que circulaban y siguen circulando, ahí tienen que haber cables. Hay muchas incoherencias como, por ejemplo, ¿cómo funcionan? ¿Con qué funcionan? Al mismo tiempo, hay fotos en las que hay colectores de corriente, en las que instalaron otros postes y tendieron cables. Esto significa que los tranvías eran de tipos absolutamente diferentes. Ahora sabemos que los tranvías son de un solo tipo, con cables, y allí está ese mástil que se conecta a la red eléctrica, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué vemos que no hay red eléctrica como tal? Aquí de nuevo recordamos nuestras capacidades energéticas del siglo XIX, que eran extensas y en su mayoría inalámbricas. En consecuencia, si se instalaban algunos generadores etéricos en los tranvías, en sus techos, incluso podemos llamarlos minicúpulas, creo, podían funcionar como fuentes autónomas y autocontenidas. Si había suficiente energía de tal generador o si estaban conectados, por ejemplo, a la red eléctrica inalámbrica de estos postes. Y allí había mucha energía, tanta como se quisiera. Quiero decir que se creaba un vasto campo. Naturalmente eran alimentados desde allí si no había suficiente energía. Esta es mi opinión personal y por eso podían moverse. También hay tal momento cuando el generador de Tesla está en funcionamiento y si conectamos a él un simple motor pequeño a través de bobinas de cobre siguiendo un cierto esquema, bueno, no voy a ahondar en detalles ahora, solo necesitas un cierto esquema simple y debes saber el número de bobinas, y así solo tienes que sintonizarlas a esta frecuencia resonante, por así decirlo, para darle cuerda, cargarlo y luego el motor funcionará. Comenzará a girar. Eso es todo. Por lo tanto, los tranvías eran de diferentes tipos. También hay crónicas en videos donde se muestra cómo se carga un tranvía con agua. Esto significa que habían otras tecnologías, por ejemplo, motores con agua. ¿Por qué no? Si los coches eléctricos ya estaban en pleno apogeo en el siglo XIX, entonces a principios del siglo XX hubo una producción masiva de coches eléctricos. Pero en este caso, al parecer, existía un sistema de carga basado en baterías. Resulta que en algún momento hubo varias tecnologías, lo que en realidad era bueno, ya que había amplias opciones. Curiosamente, durante este mismo periodo de tiempo, también podemos ver, por alguna razón, el transporte jalado por caballos durante algún periodo. Es realmente sorprendente. También hay casos en los que en una foto hay un tranvía autoconducido, sin postes ni antenas visibles, y justo al lado hay un transporte jalado por caballos. Al parecer, hubo algún periodo de transición o quizá algo se estropeó, dejó de funcionar. O quizá fue el momento en que se estaba destruyendo. Esta teoría también tiene peso. Y durante algún tiempo montaban a caballo, por alguna razón. Pobres caballos, debió ser muy duro para ellos. Pero vamos a captar el punto. Construyeron una red de tranvías, construyeron todas estas líneas de comunicación y luego usaron caballos para la propulsión. Suena un poco absurdo, por no decir una locura, ¿verdad? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Podrían utilizar carros y coches jalados por caballos. ¿Por qué utilizar a los pobres caballos? Incluso hay videos en los que un tranvía de 2 pisos es tirado por caballos. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Se cansará? ¿Y para qué?
No está claro. En fin, lo que intenté explicarles ahora es que lo más probable es que hubieran muchos tipos de tecnologías e incluso motores o motores eléctricos. Resulta que la industria se desarrolló en este sentido. Entonces es increíble que en esa época esta parte de la ingeniería eléctrica estuviera tan notablemente desarrollada y fueron realmente diversas. Durante estos años hubo muchos tranvías maravillosos, como el tranvía neumático, el tranvía diésel y el tranvía de acumuladores. Sin embargo, el ferrocarril marítimo, conocido como Daddy Long Legs, no tenía análogos. Era algo intermedio entre un tranvía, un transbordador y un buque. También merecen atención las maravillas neumáticas del automóvil. Entre ellas, el silencioso carruaje sin caballo llamado Hoadley, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 24 km por hora y una autonomía de nada menos que 32 km. En aquella época, a principios de siglo, el desarrollo de las tecnologías neumáticas se producía en varias direcciones. Otra maravilla del ingenio técnico que ha sobrevivido desde entonces son los ascensores neumáticos verticales. Funcionaban según el mismo principio que hoy presentamos como base del funcionamiento de los ascensores del futuro. Estos ascensores centenarios se fabricaron con tal calidad que algunos de ellos siguen funcionando, por ejemplo, en San Petersburgo. Incluso en nuestra época, el sistema de correo neumático sigue en uso. Se emplea en bancos y laboratorios para transportar documentos y muestras. A pesar de los rápidos avances técnicos de los que siempre oímos hablar, seguimos dependiendo de inventos que aparecieron hace un siglo. En contra de las leyes del progreso, seguimos viéndonos obligados a transportar mercancías utilizando métodos anticuados, cuando deberíamos haber adoptado otras tecnologías hace mucho tiempo. Un ejemplo de cómo siguen utilizándose tecnologías del pasado es el ferrocarril colgante de Wuppertal, que no tiene análogos en el mundo. Fue construido y puesto en marcha allá por el lejano año de 1902 y sigue funcionando, facilitando notablemente el flujo de transporte de la ciudad. Estos videos evocan la sensación de que vivimos en alguna realidad paralela desconocida, paralela al camino que deberíamos haber tomado. En cuanto al transporte moderno, sin duda los coches se han vuelto más potentes, cómodos e inteligentes. Pero no ha habido cambios fundamentales. Seguimos dependiendo de los motores de combustión interna. Y el aire de nuestras ciudades se contamina sin piedad con los gases de escape. ¿Por qué crees que nos pasamos al transporte motorizado? Un ejemplo típico de cómo se ocultaban las tecnologías es la campaña iniciada por General Motors para destruir los tranvías y sustituirlos por automóviles. En la década de 1920, las ventas de automóviles de General Motors habían empezado a disminuir rápidamente. El vicepresidente de la empresa, Alfred Sloan, llegó a la conclusión de que el mercado automovilístico estaba saturado y que todo el que quería comprar un coche ya lo había hecho. Por lo tanto, parecía imposible seguir desarrollando el mercado. Fue entonces cuando realizó un movimiento estratégico de corte capitalista: eliminar los tranvías eléctricos que se habían convertido en un gran obstáculo para la expansión del mercado automovilístico. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, casi todas las ciudades de más de 25,000 habitantes tenían su propio sistema de ferrocarril eléctrico. Además, las líneas de tranvía conectaban un gran número de ciudades entre sí. Era el medio de transporte preferido y accesible para los estadounidenses. Un dato asombroso es que la ruta continua más larga abarcaba más de 1.500 kilómetros. Algunos incluso dirían que se podía conducir a gran velocidad, ya que la velocidad media de los tranvías interurbanos alcanzaba los 130 kilómetros por hora. Durante un tiempo, las empresas de tranvías y los gigantes del automóvil consiguieron coexistir y desarrollarse pacíficamente. Pero General Motors organizó una gran campaña para destruir el transporte eléctrico. Así se desprende de un informe elaborado por el asesor del Senado estadounidense Bradford Snell en 1974, en el que se presentaban pruebas de que entre 1936 y 1950, General Motors, junto a Firestone Tire, Standard Oil de California y Phillips Petroleum, crearon sociedades comerciales
para adquirir líneas de tranvía y posteriormente eliminarlas. Los métodos empleados incluían amenazas directas, chantaje, engaño y soborno a funcionarios utilizando amplios contactos en círculos gubernamentales y bancarios. Como resultado de esta desviación monopolística, las tranvías pronto fueron sustituidos en casi todas partes por autobuses lentos y ruidosos. General Motors era el propio fabricante de estos autobuses, y los horarios incómodos y las cabinas estrechas y mal ventiladas obligaron a los ciudadanos con recursos a comprar coches privados. Por violar la legislación antimonopolio, la empresa fue multada con apenas $5,000, mientras que cada uno de los responsables de las empresas fantasmas fue multado con $1. Los tranvías desaparecieron de casi todas las ciudades muy rápidamente. Las acciones de Alfred Sloan resultaron exitosas para el desarrollo de la empresa y lo convirtieron en un héroe. Incluso apareció en la portada de la revista Time en 1926, pero ¿se convirtió en un héroe desde la perspectiva del progreso tecnológico? Y aquí es donde tiene sentido preguntarse por qué se detuvo el progreso, qué o quién lo detuvo. En el proceso de investigación, quedó claro que desde el principio de la historia que conocemos, se ha producido un sorprendente patrón cíclico de acontecimientos con un periodo de unos 100 años. Tomemos, por ejemplo, el año 1918. Durante la Primera Guerra Mundial, una epidemia de una misteriosa gripe española se cobró la vida de unos 100 millones de personas, a lo que siguió una hambruna masiva. La guerra provocó la remodelación de territorios y la disolución de 4 imperios: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. A lo largo de la historia, un patrón ha permanecido constante, un patrón bien conocido en el formato consumista de la sociedad: epidemia, guerra, hambre. ¿No le recuerda esto a nada? En los últimos 70 años no se han producido descubrimientos fundamentales en el campo de las ciencias naturales. Hay muchas razones para ello, pero la principal radica en el desarrollo intensivo de la sociedad de consumo. Puede que usted tenga una opinión diferente, pero veamos cómo ha sucedido. ¿Ha oído hablar, por ejemplo, de las exposiciones universales del siglo XIX? Hubo muchas, celebradas en distintas épocas y en distintos países. Vamos a considerar algunas de ellas. Por ejemplo, en 1889 se celebró en París la Exposición Universal. La famosa Torre Eiffel sirvió de arco de entrada al recinto ferial, que en un principio iba a ser desmontado tras el evento. Normalmente, tras la conclusión de la exposición, sus objetos expuestos eran desmontados. Sin embargo, la Torre Eiffel permaneció en pie hasta el día de hoy y se ha convertido en el símbolo ícono de París. Los arquitectos de los pabellones deseosos de vislumbrar el futuro competían entre sí en el utopismo de sus proyectos. La verdadera sensación la causó el pabellón de maquinaria, de 111 metros de largo, la mayor instalación cubierta del mundo en aquella época. Se construyó con hierro soldado y no fundido, como se había previsto en un principio, lo que suscitó animados debates sobre las propiedades prácticas y artísticas de estos materiales. La prensa aclamó a la electricidad como a la reina de esta exposición. Junto a ella se exhibieron un gran número de fascinantes piezas como máquinas textiles y de vapor, el automóvil de Daimler y el de Benz. El público presenció por primera vez en la exposición un fotomatón en funcionamiento. Para facilitar el funcionamiento del evento, se construyó un ferrocarril especial de 3 kilómetros de longitud. Uno de los acontecimientos más monumentales de la historia fue la Exposición Universal Colombina, celebrada en Chicago en 1893. En las pantanosas orillas del lago Michigan, sobre una superficie de 600 acres, construyeron cerca de 200 impresionantes edificios como parte de los preparativos para la exposición. Para la construcción, utilizaron madera enlucida blanca especialmente tratada. Además, construyeron 19 pabellones nacionales
y 24 pabellones que representaban a los estados americanos junto con canales y lagunas. El recinto contaba con un ferrocarril elevado, aceras móviles, fuentes iluminadas, una rueda gigante, una montaña de hielo y toda una calle de los placeres, con teatros, zoológicos y ferias de mercado. La exposición fue un gran éxito, atrayendo a 27 millones de visitantes en solo 6 meses. Si la Torre Eiffel fue la seña de identidad de la exposición de París, la rueda acaparó el protagonismo en esta. Su altura alcanzaba los 80,4 metros con un diámetro de rueda de 75 metros. El eje principal que soportaba la rueda pasaba 70 toneladas, lo que la convertía en la pieza de hierro forjado más grande de la historia de la humanidad en aquella época. Esta colosal máquina de acero se construyó para la inauguración de la exposición. Pasaba unas 2.000 toneladas y giraba con una ayuda de 2 máquinas de vapor, cada una con una potencia de 1.000 caballos. La rueda tenía 36 cabinas unidas a su llanta, con capacidad para 20 pasajeros sentados y 40 de pie en cada una. Tardaba 20 minutos en dar una vuelta completa, ofreciendo a 2.160 pasajeros a la vez unas vistas impresionantes de los alrededores de la exposición. La atracción principal del evento superaba en altura a cualquier rascacielos del siglo XIX. Gracias a los esfuerzos de Nikola Tesla y George Westinghouse, la Exposición Colombina Mundial de Chicago se inauguró el 1 de mayo de 1893, iluminada por un deslumbrante despliegue de 200.000 bombillas eléctricas. Otro objeto fascinante fue el telescopio de York, de 20 metros de largo y 70 toneladas de peso. El equilibrado era tan preciso que se podía mover con un toque del dedo índice. Se trataba del mayor telescopio de la época, fabricado a medida para la Exposición Universal. Uno de los singulares testimonios del progreso en el arte de la soldadura fue una exhibición llamada Copa. Slavjanov llamaba así en honor a su inventor, el ingeniero Nikolai Gavrilovich Slavjanov. Estaba soldada a partir de 8 metales negros y coloreados diferentes que antes se consideraban inconexos: bronce, níquel, acero, cobre, hierro fundido, bronce de campana, tombac y neusilver. Así, la composición demostró la posibilidad de conectar toda la gama de metales técnicos de la época. La copa Slavjanov asombró a los visitantes de la exposición y sigue siendo una de las pruebas más convincentes de las altas cualificaciones de Slavjanov como científico y como metalúrgico. Slavjanov recibió la medalla por la revolución científica y técnica producida. Fue su método el que sentó las bases de toda la producción moderna de soldadura. La infraestructura y todos los objetos expuestos en la exposición colombina requerían una importante cantidad de energía. Los especialistas se interesaron mucho por las máquinas de vapor de las centrales eléctricas que suministraban energía a la exposición. Juntas generaban nada menos que 25.000 caballos de potencia y la potencia total de los dínamos alcanzaba los 15.000 kilowatts. Además de proporcionar iluminación eléctrica para la exposición, las centrales eléctricas suministraban electricidad para el ferrocarril subterráneo, las aceras móviles, los barcos con motores eléctricos, las fuentes iluminadas y otros fines. También servían de apoyo a los servicios telegráficos y telefónicos. Otra exposición universal tuvo lugar en París, Francia, del 15 de abril al 12 de noviembre de 1900. La exposición simbolizaba la transición del siglo XIX al nuevo siglo XX. A lo largo de 7 meses, más de 50 millones de personas visitaron la exposición, un récord mundial en aquella época. A medida que se acercaba el cambio de siglo, la electricidad ya había dejado su impronta. El colosal crecimiento de los medios de transporte, barcos de vapor oceánicos, ferrocarriles, telégrafos eléctricos y el canal de Suez, inaugurado en 1869, creó por primera vez unas relaciones de mercado verdaderamente globales. Y en Rusia, tras la abolición de la servidumbre en 1861, había comenzado un auténtico boom
industrial. Dmitri Mendeleev participó activamente en los trabajos de la exposición, actuando como vicepresidente del jurado internacional. Uno de los objetos más interesantes de la exposición fue la acera móvil, a menudo denominada la calle del futuro. Se ponía en movimiento mediante motores eléctricos y se dividía en 3 plataformas, una de las cuales permanecía fija, mientras las otras 2 se movían. La primera plataforma funcionaba a una velocidad lenta de 4 km por hora y la segunda se movía a 8 km por hora. La acera abarcaba toda la exposición, medía 3,5 kilómetros de longitud y contaba con 9 estaciones. Se creía que pronto se generalizarían este tipo de aceras, pero aún estamos esperando a verlas. Hoy en día se pueden encontrar aceras móviles similares en aeropuertos y supermercados y se denominan travelators, pero no alcanzan la escala de las aceras de aquella época. Además, las aceras móviles estaban situadas al aire libre, a diferencia de los travelines modernos. Hace apenas 100 años, un concepto que actualmente asociamos a las películas de ciencia ficción se implantó con éxito y se utilizaba a diario, dando cabida hasta 70,000 personas en su momento máximo. Hoy en día, un mecanismo así no sería tan caro, pero el costo de la electricidad ha subido. Al fin y al cabo, no es el del éter. En la misma exposición universal, Rudolf Diesel presentó un motor diésel que funcionaba con aceite vegetal. El destino posterior de Rudolf Diesel es intrigante. Obtuvo una patente por su nuevo invento, un motor basado en el autoencendido de la mezcla que lograba el mayor rendimiento entre los motores de pistón, alcanzando el 50%. Sin embargo, su sensacional descubrimiento no le reportó riqueza ni fama. Los interminables procesos de patentes agotaron a Rudolf y le privaron de sus últimos ahorros. Y su intento de iniciar una cooperación con Inglaterra le costó la vida. El 30 de septiembre de 1913, Diesel embarcó en un transbordador en Amberes. A pesar de sus problemas económicos, estaba de buen humor, bromeando con sus amigos y compartiendo con entusiasmo historias sobre su invento con los demás pasajeros. Después se dirigió a su camarote, pidió al camarero que le despertara por la mañana y desapareció. Las circunstancias que rodearon la muerte de Rudolf Diesel siguen siendo otro misterio de la historia. Sin embargo, su nombre permanece para siempre en el término motor diésel. Y ahora volvamos a la exposición universal. El matemático serbio Mihailo Petrovic fue galardonado con una medalla de oro por su invención del integrador hidráulico, una máquina de computación analógica. Piénsalo, hace más de 120 años ya existía una máquina de calcular. Además, en la exposición, el Palacio de las Ilusiones exhibía un telescopio refractor como centro de atención. El diámetro de su lente medía 1,25 metros. Este telescopio era el mayor de todos los instrumentos refractores construidos en aquella época. El tubo del telescopio medía 60 metros de longitud y 1,5 metros de diámetro. Al día de hoy, sigue siendo el mayor telescopio refractor jamás construido. Al estudiar las fotografías del siglo XIX, uno no puede evitar llegar a la conclusión de que la humanidad dio un giro equivocado, o se equivocó de camino. Las exposiciones universales del siglo XIX fueron los acontecimientos más brillantes de la época y tuvieron una profunda influencia en el desarrollo tecnológico y cultural de la sociedad. Estas exposiciones comenzaron a celebrarse en 1851. Su objetivo era aunar los esfuerzos de la humanidad en el movimiento hacia la paz, la creación y un futuro progresista. En aquella época, parecía que en unos 100 años, la gente colonizaría otros planetas y viajaría a estrellas y galaxias lejanas. Pero, ¿lo vemos hoy? ¿Hemos viajado a estrellas lejanas? ¿Qué ha salido mal? Investiguemos juntos. Desde la segunda mitad del siglo XIX, se produjo en Europa un rápido crecimiento numérico de los intelectuales en la ola del liberalismo. La competencia por un lugar bajo el sol
se intensificó bruscamente entre ellos. El afán revolucionario de científicos jóvenes, ambiciosos y sin escrúpulos, embriagados por su rápida erudición y el deseo de hacerse famosos a cualquier precio, paralizó no solo a los representantes del círculo responsable y honesto de científicos, sino también a toda la comunidad científica. Así, a principios del siglo XX, en lugar del método de la persuasión, se impuso de moda las disputas científicas, el método de la supresión total de los oponentes por medio de la violencia mental, física y moral contra ellos. Como resultado, los llamados intelectuales ilustrativos, de hecho, de una manera violenta, cambiaron la verdadera dirección científica a un relativismo feroz, dando a la ciencia la forma de la teoría de la relatividad general, o mejor dicho, cinismo científico. Todo esto está en las mejores tradiciones del formato de la sociedad de consumo. El relativismo, del latín relativus, relativo, es una doctrina filosófica que afirma que todo conocimiento es relativo y que no existe una verdad absoluta, sino solo verdades en las que creen determinados individuos o culturas. Es la opinión de que la verdad y la falsedad, lo correcto y lo incorrecto, las normas de razonamiento y los procedimientos de justificación son producto de diferentes convenciones y marcos de evaluación, y que su autoridad se limita al contexto que les da origen. Un sinónimo de la palabra relativismo es relatividad. Fue entonces cuando en el horizonte de la comunidad científica emergió un joven físico inaudito, Albert Einstein, empleado de cierta oficina de patentes, ciudadano de Suiza. Parece que lo sabemos todo sobre Einstein. Se podría decir que su fama en vida no tenía precedentes para un científico de aquella época. Pero, ¿qué sabemos de este científico del siglo XX tan publicitado? En su infancia y juventud no había indicios de su genialidad. Según los relatos de sus contemporáneos, el científico tenía dificultades para relacionarse con otras personas. Su rendimiento escolar era bajo y le costaba expresar sus pensamientos. Debido a su rechazo a socializar, a Einstein le resultaba difícil trabajar con otras personas y, lo que es más, no soportaba el contacto físico. La científica Temple Grandin, en su libro Thinking in Pictures, afirma que el genio de Einstein era resultado de rasgos autistas y que no habló hasta los 3 años. En los círculos científicos se sabe que Einstein no fundó su escuela científica, no dio conferencias a estudiantes y no tuvo alumnos de posgrado. Por documentos de archivo se sabe que después de que Einstein fuera elegido miembro de la Academia de Ciencias de Berlín, durante varios años iniciales trabajó ahí no como especialista en física teórica, sino más bien como experto en tecnología aeronáutica, probablemente basándose en su experiencia en la oficina de patentes. Trabajando en la oficina de patentes de Berna desde 1902, Einstein tuvo acceso a una gran cantidad de información científica más reciente y actualizada. Acumuló y utilizó los conocimientos punteros de otros científicos. Formuló su teoría especial de la relatividad en 1905, pero no partió de cero. Tomó ideas básicas del físico francés Poincaré y tomó prestado el aparato matemático de Lorentz. En su obra, Einstein no hizo ni una sola referencia, presentando así los descubrimientos de otros como propios. Poincaré, al encontrarse una vez con Einstein, le acusó de plagio y deshonestidad científica. Un poco antes, en 1897, se celebró en Basilea el primer congreso sionista, que necesitaba urgentemente levantar algún estandarte. Era necesario crear e inflar el culto a alguna personalidad brillante, un genio de todos los tiempos y de una nación. Einstein era la persona idónea para tal papel, en el que invirtieron dinero y promocionaron su nombre hasta niveles sin precedentes. Así, en 1905, Einstein, de 26 años,
declaró que el éter no existe en principio y presentó al mundo su teoría de la relatividad. Los seguidores de Einstein tomaron una posición dominante en la ciencia. Es indicativo que cualquier experimento que apoyara la existencia del éter o desafiara la teoría de la relatividad fue duramente rechazado y sigue siendo rechazado por esta escuela académica. Fue precisamente en 1905 cuando comenzó en la comunidad científica una destrucción deliberada de la teoría del éter, como resultado de una conspiración secreta entre industriales y magnates mundiales. Una serie de figuras fueron presentadas con urgencia al prestigioso Olimpo científico de importancia mundial. A continuación, se promocionaron por todo el mundo y a su vez empezaron a sustituir el concepto del éter y a desviar la física hacia una dirección de investigación completamente distinta. Publicando sus trabajos sobre los temas de actualidad de la época, Einstein comenzó a exponer la teoría de la relatividad. Hábilmente consiguió dirigir la visión científica del mundo en otra dirección. Sus patrocinadores no tardaron en popularizar y presentar sus obras como teorías independientes. En estos trabajos científicos, la noción del éter fue completamente abolida por falta de necesidad. En el mundo científico comenzó a producirse una conmoción. Los científicos fueron hábilmente enfrentados entre sí, impidiéndoseles llegar a una opinión común. Y en 1920, durante el Congreso de la Unión de Científicos Naturales y Médicos Alemanes, celebrado en Alemania, se abolió oficialmente el concepto de éter en la ciencia. Todos estos hechos apuntan a un sabotaje en la ciencia, obstruyendo el descubrimiento de la energía del éter libre y gratuita para toda la humanidad. ¿Sabe por qué ganó Einstein el premio Nobel? La suposición lógica sería que fue por la teoría de la relatividad. Pero no. Muchos científicos del Comité Nobel comprendieron que en realidad no había nada por lo que conceder el premio, sobre todo porque todo el mundo recordaba la escandalosa historia de los grupos de presión para obtenerlo. Durante todo un año antes de la entrega del premio, se llevaron a cabo feroces debates y, al final, los organizadores recurrieron al engaño. En 1922, Einstein recibió el premio por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico, a pesar de que no tenía nada que ver con este descubrimiento. De todos modos, Alexander Grigorievich Stoletov, que fue el primero en descubrir el efecto fotoeléctrico y describió sus 3 leyes, no pudo protestar. Para entonces, hacía tiempo que había fallecido. Es indicativo que el propio Einstein no estuviera presente en la ceremonia de entrega del premio. Las verdaderas intenciones de los creadores de la celebridad científica mundial quedaron claras más tarde, cuando se clausuró toda investigación sobre el éter. Al mismo tiempo, desde mediados de los años 20 del siglo XX, comenzó en los medios de comunicación mundiales un descrédito a gran escala del éter como uno de los conceptos básicos de la física teórica. Cualquier físico que mencionara siquiera el éter en una conversación con colegas era tachado incuestionablemente de pseudocientífico, aunque tuviera razón 1000 veces en sus conclusiones. A partir de entonces, la teoría de la relatividad se convirtió en la norma de corrección para cualquier otra teoría, que no debía contradecir en modo alguno la teoría de Einstein. Las restricciones llegaron al absurdo. En 1964, en la Unión Soviética se adoptó una resolución especial de la Academia de Ciencias: equiparar cualquier crítica a la teoría de la relatividad de Einstein a la invención de la máquina de movimiento perpetuo, explicar a los autores sus errores de concepto y no permitir ninguna crítica a la teoría de la relatividad en la prensa, porque es anticientífica. Un detalle revelador en toda esta historia es el hecho de que el manuscrito de la obra principal sobre la teoría especial de la relatividad
sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimientos se perdió inmediatamente después de su publicación. Se perdió porque también contenía la firma de la esposa de Einstein. Existe la opinión no exenta de fundamento de que la teoría de la relatividad fue escrita en realidad por la primera esposa de Einstein, Mileva Maric. Hay un dicho que dice: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. El académico soviético Lofe recordaba haber visto los artículos originales de 1905 con los nombres tanto de Mileva como de Albert. Pero por desgracia, esos originales no se conservaron y Mileva no pudo demostrar nada o no pareció esforzarse mucho por hacerlo. La historia de Mileva Maric Einstein permaneció oculta hasta que los nietos de Einstein desvelaron una colección de cartas de amor intercambiadas entre ella y el gran físico. Por la correspondencia nos enteramos de que Einstein impuso varias condiciones humillantes a su futura esposa, y una de ellas era que le ayudara con los cálculos científicos. Pero el amor resultó ser ciego, y Mileva, enamorada de Albert, se casó con él. Sin embargo, se divorciaron en 1919. Los documentos del divorcio de Einstein y Maric se conservan ahora en Israel y están clasificados. Testigos del proceso de divorcio recuerdan que durante el mismo se revelaron hechos muy desagradables, incluidos múltiples casos de maltrato físico por parte de Einstein. Esta es la versión íntegra de la fotografía del reconocible Albert Einstein, que se convirtió en símbolo de un genio que sabe disfrutar de la vida, y la historia de su aparición se convirtió como símbolo de suerte periodística. Al propio Einstein le gustó la fotografía, la recortó a la ya familiar cabeza del profesor y la envió como postal a sus amigos. A uno de ellos le escribió: este gesto te gustará porque va dirigido a toda la humanidad. Así podría ser una central eléctrica capaz de satisfacer todas las necesidades energéticas de tu hogar. Una central de este tipo podría proporcionar durante todo el año calefacción para un invernadero en su terreno de verano, iluminación y calefacción para su vivienda a cualquier hora del día o estación del año. Podría servir como fuente de calor y luz en una tienda turística o geológica. Por supuesto, podría sustituir a los motores de gasolina o diésel de los coches, eliminando la necesidad de visitar las gasolineras. Esta central eléctrica fue creada por el inventor moscovita Eugene Papushin, ingeniero mecánico licenciado por la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú y miembro del Instituto de Aviación de Moscú. Además, Papushin ha desarrollado un aparato que puede sustituir al motor de un cohete. Esto abre perspectivas verdaderamente espaciales, ya que uno de los principales retos de la exploración espacial moderna es el increíble costo de llevar el combustible de los cohetes a la órbita y su rápido consumo durante el vuelo. Los numerosos intentos del inventor de recurrir a las estructuras estatales no dieron resultado. Su primera instalación fue robada, la segunda destruida y la financiación de la tercera congelada. Por la experiencia de otros científicos, podemos decir que Papushin se libró con bastante facilidad. Muchos de los científicos que intentaron resistirse a los dogmas científicos impuestos y los que simplemente defendieron su derecho a tener opiniones diferentes, pagaron a veces el precio más alto: su propia vida. Hay una historia casi policíaca sobre un portugués, John Andrews, que inventó el combustible para el motor de combustión interna añadiendo unas gotas de productos químicos sencillos y baratos a un cubo de agua normal. Este combustible fue probado por una comisión especial del gobierno en un coche que viajaba de Nueva York a Washington y viceversa. Tras el éxito de la prueba,
uno de los mayores monopolios petroleros de Estados Unidos, compró a Young la documentación y los derechos de este invento por $2 millones y los enterró en sus cajas fuertes. El propio Andrews desapareció misteriosamente solo 2 días después de recibir el dinero. La autenticidad de este invento de combustible a base de agua fue confirmada por varias publicaciones. Dedicó varios años a desarrollar un sistema de transmisión de electricidad por el aire. Como resultado, durante su estancia en San Petersburgo, consiguió encender una lámpara de araña en Trastskoye Selo, a 30 kilómetros de distancia. Mikhail Mikhailovich era un científico polifacético único, doctor en matemáticas, física, química, filosofía. En el verano de 1903 fue hallado muerto en el laboratorio de su casa. Los documentos y aparatos de Filipov fueron incautados y se consideran perdidos. Ni siquiera Nikola Tesla, uno de los primeros científicos nominados para el premio Nobel, pudo evitar perder la causa de toda su vida. A instancias del patrocinador de Tesla, Morgan, se destruyeron todas las instalaciones y la torre Wardenclyffe de Long Island, al darse cuenta de que, si se le daba la oportunidad, la humanidad no volvería a necesitar combustibles orgánicos, y así, desde entonces, el mundo ha estado buscando energía. En la década de 1960, Stanley Meyer inventó y patentó un dispositivo que podía generar energía a partir del agua, en lugar de combustibles derivados del petróleo. Lo llamó pila de combustible de agua. A mediados de la década de 1970, el precio del crudo en el mercado mundial se había triplicado, y los precios del petróleo en Estados Unidos aumentaban cada día. La perspectiva de perder el mercado del petróleo debido al invento de Meyer significaba una catástrofe para los magnates del petróleo. Como consecuencia, se enfrentó a la presión del gobierno, fue acusado de fraude y se sometió al ostracismo. El 20 de marzo de 1998, Meyer se reunió con 2 inventores belgas en el restaurante Cracker Barrel, donde también estaba su hermano Stephen Meyer. Durante la comida estaban todos comiendo tostadas cuando de repente Meyer salió corriendo, agarrándose la garganta. Solo alcanzó a decir a su hermano que había sido envenenado. En la siguiente historia, queríamos hablarle de Jean Marceau, un inventor francés, pero por desgracia, los purificadores de la ciencia hicieron un excelente trabajo. No queda ni una sola fotografía de Marceau en el dominio público. Sin embargo, es esencial compartir su historia, porque sirve de ejemplo de cómo el formato consumista trata a quienes se interponen en su camino. Jean Marceau patentó su motor de combustión interna molecular en la década de 1950. Funcionaba con agua, zinc y antimonio. De hecho, era un motor de hidrógeno, en el que se producía una mezcla de hidrógeno y oxígeno mediante la descomposición catalítica del agua. Los trabajos del inventor sobre el motor se interrumpieron por la presión de los monopolios petroleros transnacionales. Al fin y al cabo, si en lugar de gasolina y diésel los motores de los coches empezaban a funcionar con agua, los monopolios habrían perdido su negocio bien establecido y sus inmensos beneficios. Inmediatamente después de presentar la solicitud de patente del motor molecular, Jean Marceau, junto con su mujer, su suegra y sus 4 hijos, murieron trágicamente en un accidente de coche. Esa misma noche, un repentino incendio se declaró en su laboratorio, destruyéndolo todo hasta los cimientos. 3 días después, la primera esposa de Marceau murió bajo un tren. Y poco después, el padre del inventor falleció inesperadamente. Los investigadores militares incautaron los manuscritos y documentos restantes. El destino de los empleados del laboratorio sigue siendo desconocido. En 1972, Richard Clem, de Texas, Estados Unidos, trabajaba con un equipo que pulverizaba y bombeaba asfalto líquido. Se dio cuenta de que la bomba de cono de asfalto seguía funcionando hasta 30 minutos después de desconectar la corriente.
Este descubrimiento le llevó a crear un motor sin combustible. Richard Klem afirmó que el motor no necesitaba combustible. Solo había que cambiar el aceite cada 150,000 millas. Una gran empresa carbonera ofreció apoyo financiero a Klem y firmó un contrato para comprar el motor. Sin embargo, poco después de firmar los documentos, Richard murió de un ataque al corazón. ¿Por qué la empresa de carbón se interesó por su motor? Si no hubieran comprado la patente de motor sin combustible, no solo los motores convencionales, sino también el propio combustible, carbón, petróleo, gas, incluso la propia compañía carbonera, habrían dejado de ser necesarios para el mundo de entonces. Albert Víctor Josefovich Beinik, 1919-1996, doctor, ingeniero, catedrático y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la RSS de Bielorrusia. Es mundialmente conocido como uno de los fundadores de la teoría de la transferencia de calor y masa, de la termofísica de los procesos de fundición. Su profundo análisis de los fundamentos de la termodinámica tradicional y numerosos experimentos condujeron a la creación de la termodinámica de los procesos reales. Esta nueva termodinámica ofrecía una nueva perspectiva de los axiomas y demostraba las falacias de la teoría de la relatividad de Einstein. Los avances de Beinik en el campo del movimiento sin propulsión tenían el potencial de revolucionar todas las tecnologías del combustible. Escribió: "Soy consciente de que muchos entusiastas, intentando crear un vehículo sin propulsión capaz de volar, experimentan con la rotación de diversos cuerpos, ideando los movimientos más intrincados para sus astutos dispositivos, etc., en un intento de eludir las leyes de la mecánica de Newton. Institutos enteros se dedican a ello. Sin embargo, debo decepcionar inmediatamente a todos estos entusiastas. Es fundamentalmente imposible engañar a la mecánica de Newton. Solo hay un modo de conseguir lo que desean: influir en el curso del tiempo, ya que Dios no ha previsto ningún otro modo". Beinik plasmó sus ideas en el libro Termodinámica, Técnica y Fundamento de la Transferencia de Calor. En el verano de 1968, la famosa tercera edición del libro de Beinik, Termodinámica, apareció en las estanterías de las tiendas. En él presentaba la idea de la existencia de formas elementales de movimiento de la materia consideradas como partículas elementales, ladrillos de movimiento. La mafia científica confiscó las obras de Beinik, en particular un elogio de la entropía, donde criticaba satíricamente la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría del movimiento que presentaba su nueva teoría. Fueron incautadas de la imprenta y destruidas. Su termodinámica fue retirada de las librerías y quemada en la hoguera. En una carta al periódico Komsomolskaya Pravda, Beinik escribió: "Quiero llamar la atención de la redacción y de los lectores sobre el hecho de que la existencia de velocidades superlumínicas y la variabilidad de la velocidad de la luz en el vacío es un hecho científico firmemente establecido. Esto refuta el mito de Einstein de la invariabilidad y constancia de la velocidad de la luz". Sus intereses científicos eran muy diversos, desde los procesos de fundición hasta los fundamentos del espacio y del tiempo, pasando por la relación entre la ciencia y religión. Fue un científico, filósofo, una personalidad brillante y extraordinaria, que dejó un legado de honor. Los defensores del modelo estándar y ortodoxias similares rechazan con vehemencia la teoría de Beinik. Lo absurdo de la situación fue que Beinik fue sometido a evaluaciones psiquiátricas. Describió los sucesos de marzo de 1973 de la siguiente manera: "Una vez ocurrió el 20 de marzo de 1973, incluso quemaron mi taller laboratorio y los miembros del partido, aunque yo no soy miembro del partido, me declararon culpable, ya que ellos no buscan a los culpables, los nombran, y me impusieron la obligación de pagar las reparaciones del local quemado". En una carta de A.I. Beinik a S.G. Smirnov: "Según mis registros, usted no está familiarizado con libros de las tristezas, así que se lo envío. Quizás algún día tenga demanda, pero por ahora es suyo. Es hasta cierto punto autobiográfico. Por eso, cuando lo presenté por primera vez en Alma Ata, ingenuamente lo más lejos posible de Minsk, el efecto fue tal que si se lo enseño a alguien más, me espera lo mismo que el destino del poeta, creo, Nekrasov, cuyos restos quedaron esparcidos a lo largo de 15 metros en una pared junto al parachoques de un coche en París, o al piloto que voló con un MiG a Japón.
cuyos restos quedaron esparcidos a lo largo de 25 metros en Brasil, y a mí me quedarían esparcidos a lo largo de 50 metros. Después de eso, volví a casa, tomé todos mis ahorros y en Kaunas hice docenas de fotocopias entre amigos, viajé a diferentes ciudades y la repartí a varias personas para que quedara algún rastro después de ser esparcido. Me encontré con la persona adecuada en Alma-Ata desde el principio. Entonces y antes siempre me pisaban los talones, prometiéndome que moriría en 2 meses. Mis copias se multiplicaron como moscas de la fruta. Ahora son cientos. El 24 de noviembre de 1996, a las 6 de la mañana, Beinik se dirigía a toda prisa a la liturgia temprana. En la plaza Oktyabrskraya de Minsk, fue atropellado por un coche. Luego, un segundo coche completó la tragedia. Parece que los hechos confirman el carácter accidental del incidente, pero un mes antes de la muerte de Beinik, se atentó contra su vida en circunstancias similares. Un coche intentó atropellarle deliberadamente. Milagrosamente se detuvo, y el coche que se desviaba hacia él le golpeó ligeramente. Beinik, Papushin, Filimonenko, los que hemos mencionado aquí, son solo una pequeña parte de los científicos conocidos. ¿Y cuántos genios que podrían haber sido de gran beneficio para la humanidad simplemente desaparecieron sin llegar nunca a los medios de prensa? El formato consumista se ha resistido desesperadamente al deseo de la humanidad por el conocimiento de la verdad, barriendo de su camino a las mejores y más brillantes personalidades. Los inventores crean un prototipo, lo patentan y hacen anuncios en la prensa, tras lo cual la tecnología desaparece misteriosamente en algún lugar. Y solo de vez en cuando se recibe información fiable sobre cómo ocurre esto. ¿Cómo se cierran estas tecnologías emergentes? Y sucede así, una llamada telefónica, aparecen hombres jóvenes, no siempre de negro, a veces con trajes grises, siempre bien vestidos, muy educados y con expresiones faciales muy serias. Después, los inventores o desarrolladores reciben ofertas que, por regla general, no pueden rechazar. En casos realmente raros, cuando el inventor tiene mucha suerte, recibe una suma más o menos importante, aproximadamente $1 millón, depositada en su cuenta. Son los casos más raros. En la mayoría de los casos, las ofertas no son tan tentadoras y mucho menos agradables. Se trata de amenazas a la familia, amenazas a la propia persona, o simplemente la exigencia de firmar unos documentos, tras lo cual se les quita la promoción para siempre y se quedan callados para siempre. No voy a enumerar todos estos nombres porque la lista, créanme, es muy larga. Incluso recibí algunos mensajes confidenciales que decían que al hablar de estas tecnologías, Andrei, en realidad estás arriesgando mucho. Esto me lo dijeron personas directamente implicadas en estos mismos servicios secretos. Observamos el parón del progreso no solo en la ciencia, sino también en el arte. En la segunda mitad del siglo XX, la gente moderna dejó de soñar con vuelos espaciales, visitas a otros mundos, viajes en el tiempo, descubrimientos revolucionarios y un futuro feliz para la humanidad en una sociedad de armonía y creación. Hoy en día, la cultura de masas opera principalmente con tramas negativas y destructivas, preparándonos para el resultado que esperan las autoridades mundiales. ¿Qué crees que esperan y por qué actúan así? Pero esto no acaba con la cultura de masas. En el formato consumista intervienen todos los medios. Virus, guerras, hambre. Es un esquema de trabajo tras cuya aplicación no solo se destruye la vida de las personas, sino también las tecnologías que dan vida y libertad. Los detuvo, por supuesto. Muchos avances científicos se detuvieron definitivamente. Esto es 100%. En particular todo. Y no solo pudieron, sino que realmente desaparecieron. ¿Por qué?
¿Quién es un ingeniero? ¿Quién es un inventor? Es un individuo o un grupo de 2 o 3 personas, y a menudo solo uno de ellos sabe realmente algo. Cuando millones de jóvenes son llamados al ejército y mueren, no solo hay cuerpos humanos tendidos en el campo de batalla. Reflexionemos. Hay descubrimientos brillantes, inventos científicos fundamentales, hay tratados filosóficos y obras artísticas absolutamente asombrosas que nadie escribirá ni creará. Y la Primera Guerra Mundial provocó la muerte de un enorme número de hombres jóvenes. Comprendo que las feministas se enojaron por estas palabras, pero son precisamente los hombres jóvenes la reserva genética de la futura humanidad, mientras que los hombres de mediana y avanzada edad son los que hacen posible los avances. Hace falta mucho tiempo para crear a un inventor, a un científico. Recuerden un episodio asombroso de Naves Estelares, de Efremov, en el que un viejo científico descubre un tanque en el que murió su discípulo y extrae una carpeta que contiene cálculos y dibujos únicos y asombrosos. El joven se los llevó al frente y nunca regresó. Es un cuento de hadas, ciencia ficción, una obra de arte. Sin embargo, hay una realidad detrás de tales obras. Un inventor fallecido no es un cuento de hadas, y no solo en primera línea. ¿No tienen dinero para pagarle? Estamos haciendo un trabajo importante. Estamos derrotando al enemigo. Mientras tú pides dinero por cosas triviales, mírate. Ve a barrer las calles, ayuda a los defensores de la patria. Y la persona se muere de hambre o interrumpe sus interesantes y significativas investigaciones. Esto ocurre a cada paso de cualquier guerra. Además, las guerras del pasado no se libraban con tanta intensidad y crueldad. No implicaban a tanta gente. Pero a partir de la guerra franco-prusiana y sobre todo de la Primera Guerra Mundial, sí implicaron gran cantidad de gente. Cientos de miles y millones de jóvenes. Un fuerte declive de la economía. Toda la economía, con todas las consecuencias consiguientes. Y todo esto ocurre debido a nuestro consentimiento tácito. Además de las guerras, el progreso también se ve obstaculizado por nuestra falta de voluntad para aprender cosas nuevas. El síndrome de indefensión aprendida, la omnisciencia, la pereza, la avaricia, la psicología y el pensamiento esclavista. Todas estas son las razones por las que los seres humanos no se desarrollan, sino que se degradan en el formato consumista de la sociedad. Como vemos, el mal existe dentro de cada uno de nosotros. Trasladamos la responsabilidad al gobierno, culpamos a los políticos y a todos los que podemos. Sin embargo, nosotros mismos no estamos interesados en desarrollar las tecnologías que podrían liberarnos. Como dice el refrán, en la búsqueda de enemigos, lo principal es no tropezar con nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros tiene mentalidades que nos detienen y nos impiden avanzar en nuestro desarrollo. Es muy sencillo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros y nuestro futuro no depende de algunas autoridades. Los amigos no nos salvarán, porque los amigos somos nosotros y solo depende de nosotros determinar cómo será nuestro futuro. Your will in a world of death and deceitful dreams. Who are you, a fledgling trapped in a cage, enduring so much sorrows and tears? For whom do you live and what do you breathe? How many precious years and moments have you sold yourself into boundaries do you hear? For those who hold the carrot and the whip, look at yourself, what do you see? In the world what you once dreamed of, or human demanding, hustle human not, squander your potential. Have the sweetness of freedom been forgotten? Lost in web of cheap pretenses. Have your heart learned to love in the emptiness of endless dreams? Start the chains of the cynical society. Remember who you are, what your purpose is. While it's a glimmer of dignity within you, awaken so the hell doesn't dwell in you. Everyone feels that something not right was stuck in the hellish world. With our own hands we created it, that we could have lived in paradise. Having lost our humanity, we lost ourselves, and for the last 6,000 years we've been destroying, suffering, losing our souls, hiding under the darkness of ignorance. Born against your will in a world of death, in deceitful
deceitful dreams? Are you a fledgling trapped in a cage, enduring so much sorrows and tears? Why we create good and useful things for ourselves, for king, for children, for the careless murder of fellow human beings? Technologies now serve at the instant. For heavy needs, the lives long ago, even walls light and comfort. Destroyed, concealed, and tossed to the dogs, while we're left with the bare bones. We fight for the light favors, ready to devour each other. Yet there's a longest conscience, doesn't go silent, within we can peacefully sleep. Our human don't extinguish the spark of his soul, preserve, multiply the gifts. Hasten to warm other with love, illuminate planet Earth with it. Let the unity of hearts resonate, with goodness beget more goodness. By casting away the frown of suffering, together we'll tame the core of the planet. Some may be significant for now, amidst the infinity of star systems. When untied we already ain't but separate, we see aids to exist. Build unified and free world, reach the boundaries of the universe. Invite the alienated to faster friendship of our planet, where no green faces dwell. Without lies, evil and cruelty, inequality, knowledge and love. Faster speeds greater than the speeds of light, and happiness will sparkle within everyone. Our replicators will receive all we need for our bodies. In our world, dictators will see aids to exist. The fate of slaves will become a thing of the past. Rules will become our law, and God's law will be our reward. And we shall never forget who we are. Few human are ready. Few human are ready. Few human are ready. Few human are ready. Are ready. Hey. Este es nuestro presente. Ahora imagine cómo será nuestro futuro cuando las tecnologías progresivas empiecen a integrarse en la vida cotidiana. En el futuro se descubrirán continuamente nuevas capacidades inherentes al ser humano. Imagina poder teletransportarte a cualquier punto del universo. Y no solo poseeremos la telequinesia, sino también el poder del pensamiento en todas sus manifestaciones. Imagina un mundo en el que la energía libre no será algo sobrenatural e irreal. Incluso ahora, algunos inventos tienen generadores que funcionan sin combustible. En el futuro, estos generadores no solo estarán en todas las fábricas, sino también en todos los hogares y vehículos. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es: Andrei, dime, ¿dónde están todas estas tecnologías sin combustible? ¿Cuántas hay? ¿Por qué no se abren camino por sí solas? Después de todo, una vez que aparecen en el horizonte, por supuesto, las empresas se agarran inmediatamente a ellas. Pues verán, amigos, el número de estas tecnologías, según el compendio de Patrick Kelly, es de aproximadamente más de 160. Es importante tener en cuenta que el compendio de Kelly abarca un periodo de unos 20 años, es decir, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Esto significa que dista mucho de estar completo. Además, estas tecnologías pueden dividirse en grupos: el uso de fuerzas centrífugas, el uso de electricidad, energía magnética y gravitacional. En fin, lo que quieras. De hecho, es todo un reto incluso estructurarlas debido a su gran diversidad. Y toda esta diversidad no apareció en un periodo de tiempo muy largo. La mayoría de ellos surgieron en la segunda mitad del siglo XX, pero su destino es más o menos el mismo. En primer lugar, todos estos dispositivos se caracterizan por, es decir, no solo energía, no solo movimiento. En realidad, hay todo un complejo de tecnologías, incluso en medicina, en ciencia de los materiales y en ingeniería. ¿Cuándo es posible cambiar los materiales? Hace años, cuando todos vivíamos en la Unión Soviética, en Ucrania, más concretamente en Lviv, se llevaron a cabo importantes trabajos para investigar nuevos métodos en metalurgia, cambiar las propiedades de los metales bajo la influencia de generadores de campos de torsión. Los logros fueron notables. Por ejemplo, fundieron metal y en estado fundido
lo expusieron a un generador de torsión durante varios minutos. La estructura del metal cambió y todo esto fue confirmado en muchos lugares y ahora está confirmado en todas partes en Rusia. Están todos los documentos, está todo. Sin embargo, las tecnologías no se están aplicando. Se puede producir metal de buena calidad con costos relativamente bajos, pero todo está estancado por las mismas razones por las que todavía no tenemos nuevas fuentes de energía, por las que no desarrollamos nuevos tipos de transporte que puedan volar en el espacio sin un motor cohete. Ya existen tales dispositivos y el hecho de que veamos constantemente varios objetos voladores no identificados cada día en todos los países no es sorprendente. Al parecer, hay seres conscientes que poseen estos conocimientos y los llevan utilizando desde hace mucho tiempo, mientras que algunas personas malas simplemente no nos dejan ponerlo en práctica en la Tierra. Después de todo, dependemos en gran medida de la energía. Quiero decir, aquí en Rusia, los precios de la energía están creciendo muy rápido y lo mismo está sucediendo en todo el mundo. ¿Cómo puede una persona del común pagar por estos recursos energéticos? Tienen que trabajar mucho. Por eso, por supuesto, esto hará que la gente sea libre. Y una persona libre tendrá más oportunidades para llevar una vida normal, para utilizar su tiempo para cosas más útiles, como el ocio, el turismo, proveerse a sí misma y a su familia de los recursos necesarios. Si la gente empieza a trabajar de verdad, es decir, a dejar de ganar dinero y a desarrollar la ciencia y los conocimientos ya en la etapa post-tecnológica del desarrollo, entonces su vida será hermosa, porque entonces se puede cambiar muchas cosas. Ahora, por supuesto, es difícil de decir, pero básicamente entonces el ser humano será capaz de hacer todo. ¿Por qué? Bueno, lo que la existencia fuera de los sistemas métricos es. Lo que sucede allí, lo que será. No sabemos todavía. Quiero decir, un ser humano allí se convertirá, se podría decir, omnipotente y será capaz de hacer casi todo. Los jefes y los dueños serán eliminados. La gente vivirá como un colectivo y resolverá diferentes problemas para proveer la vida diaria y para el desarrollo ulterior de la mente, en busca de un mayor desarrollo de la civilización humana y de su inteligencia, mientras que la parte material estará totalmente provista. Y por eso el desarrollo irá en nuevas direcciones muy interesantes. En otras palabras, nos libraremos de lo que la gente busca hoy en día, solo dinero, mientras que los intereses y la búsqueda serán mucho más ambiciosos, emocionantes y eficaces. Naturalmente, cuando un ser humano nace, busca algo que hacer. Está pensando, y si sus necesidades materiales están satisfechas, por así decirlo, entonces solo se dedica a lo que tiene más cerca, a lo que le interesa. En primer lugar, obtendremos libertad. Libertad de la necesidad. Tendremos oportunidades para el desarrollo de todos y cada uno de nosotros, y estaremos libres de la palanca más poderosa de control y coerción, que es la manipulación de los escasos recursos energéticos. Con la libertad energética, simplemente comenzaremos una nueva vida. Se abrirán oportunidades, no solo para la prosperidad económica, sino en particular
para la conquista del sistema solar. Y estas oportunidades, estas tecnologías ya existen hoy. Le diré aún más. Ya hay varias empresas que han llevado sus dispositivos al nivel de uso comercial y solo están esperando la oportunidad de producir electricidad limpia, sin emisiones nocivas, sin radiaciones y completamente libre de combustible. Cientos, incluso teravatios. Además, hay tecnologías que permiten dotar a todos y cada uno de los hogares de una fuente de electricidad compacta que cabe, en términos generales, en su enchufe. Y por último, hay tecnologías que simplemente nos permitirán volar fácilmente a Marte en una semana. No solo de ida como Elon Musk, sino hacer un viaje de ida y vuelta. En la fase actual de desarrollo, la humanidad aún no se ha liberado de su legado animal. Mientras sigamos librando guerras y produciendo armas de un poder destructivo cada vez mayor, es poco probable que dispongamos de conocimientos profundos sobre formas alternativas de energía, y probablemente esto sea para nuestro bien. No damos una herramienta peligrosa a nuestros hijos hasta que crecen y adquieren la conciencia suficiente para utilizarla en su beneficio y sin hacerse daño. En cierto sentido, la raza humana sigue siendo un niño inconsciente y las fuerzas demiúrgicas nos protegen de causarnos daños irreversibles a nosotros mismos y al planeta. Antes de trabajar con energías tan poderosas y potencialmente peligrosas, debemos al menos aprender a vivir en paz unos con otros. Una vez más, la ciencia ha tomado una velocidad tremenda. Solo un poco más y cruzará las líneas rojas que se trazaron hace 100 años. Ahora mismo, la misma historia que detuvo el progreso a principios del siglo XX se repite siguiendo un patrón bien establecido. Epidemia, guerra, hambruna. Hoy en día, poca gente considera estos tres fenómenos como un arma unificada y de lo más eficaz utilizada por quienes buscan el poder total. Esta tríada ha aparecido a lo largo de la historia desde la antigüedad. Hoy se sigue utilizando para doblegar la voluntad de las personas, imponer valores que les son ajenos, destruir naciones enteras y obtener la capacidad de manipular a millones de personas. El profeta nunca dirigió guerras de conquista. Sin embargo, justo después de su partida, los primeros califas, Abu Bakr y Umar, comenzaron a utilizar el Islam para crear su imperio. Abu Bakr y Umar desataron guerras sangrientas de conquista. Los verdaderos musulmanes fieles al profeta Mohammed, aquellos que dedicaban sus vidas a servir a Alá, estaban profundamente descontentos con tales acciones de los nuevos califas. En aquella época hubo un brote generalizado de peste. Comenzó en el distrito de Amwas, cerca de Jerusalén, y luego se extendió por toda Palestina y Siria. En el campamento militar de la pequeña ciudad de Amwas, hacia el año 639, solo quedaban 4.000 guerreros musulmanes de un total de 24.000. Casi todos los altos mandos del ejército que conocían el Corán y lucharon junto al propio profeta perecieron. La plaga aniquiló a todos los portadores de la idea y el conocimiento. Esto permitió a Umar, que traicionó los mandamientos del profeta, poner al frente del ejército a la gente que necesitaba. Inmediatamente después de la plaga, comenzó una hambruna creada artificialmente. Debido a la sequía, hubo un verdadero problema con la cosecha, pero Umar prohibió hacer reservas y distribuyó personalmente los alimentos traídos por las caravanas. Comprendió claramente lo que estaba haciendo, utilizando el hambre para reprimir a la gente y después de la guerra haciéndoles pensar más en un trozo de pan que en la verdad. Umar destruyó a la mayoría de la gente que podía oponer resistencia y quebró al resto. Fue un acto ideológico. Umar y sus asociados cambiaron la visión del mundo de un gran número de personas. Las consecuencias de esto todavía las vemos el día de hoy. Durante la Primera Guerra Mundial, una epidemia de una misteriosa gripe llamada gripe española se cobró la vida de unos 100 millones de personas. Esta cifra superó las pérdidas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 2 o 3 años después, tras recoger su cosecha, la gripe española desapareció y nunca se encontró el origen de esta. Sin embargo, no cabe duda
de que la Primera Guerra Mundial desempeñó un papel importante en la propagación y evolución del virus. Los médicos saben muy bien que durante las acciones militares mueren más soldados por enfermedades que en el campo de batalla. Esto se debe a que no solo la guerra, sino también el movimiento de tropas y población civil contribuyen a la propagación de epidemias. Y después, la hambruna masiva. 100 años después de la epidemia de la gripe más mortífera de la historia, la gripe española, la humanidad vuelve a enfrentarse a una amenaza vírica de alta tensión. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el comienzo de una pandemia mundial causada por una nueva cepa de coronavirus, o COVID-19. Según las estimaciones más modestas de la OMS, desde el inicio del ataque del coronavirus, la enfermedad se ha cobrado la vida de al menos 20 millones de personas en todo el mundo. Millones han sufrido y siguen sufriendo el síndrome post-COVID y exacerbaciones de enfermedades crónicas desencadenadas por el COVID. Ahora mismo, a través de los medios de comunicación de masas, se está preparando deliberadamente a la humanidad para una próxima hambruna. Los resultados de utilizar la ominosa tríada de epidemia, guerra y hambruna siempre han sido los mismos: empobrecimiento, víctimas en masa, temor de la gente por sus vidas y sumisión de la humanidad a unos pocos individuos. Actualmente estamos siendo testigos del desarrollo de la segunda fase de este esquema en las realidades modernas. Cuando termine, las restricciones se intensificarán a un nuevo nivel de alta tecnología. Algunos de ustedes dirán, bueno, ya hemos pasado por esto antes, volveremos a hacerlo. El problema en toda esta historia es que no le queda tiempo a la humanidad en el planeta Tierra para aplicar la tríada epidemia, guerra, hambre una vez más. Este será nuestro punto final. El cambio climático marcará el final. Para ascender a la siguiente etapa de desarrollo, la humanidad debe liberarse. Solo la ciencia liberada de una humanidad unida puede detener los cataclismos. Ahora depende de cada uno de nosotros. Tenemos la salida. La sociedad creativa. Este modelo permite a la humanidad evolucionar en su desarrollo, tanto tecnológico como espiritual. La sociedad creativa es un formato que despierta la fe en uno mismo entre las personas, garantiza la seguridad para todos, proporciona igualdad, justicia, así como un futuro digno para cada individuo de nuestro planeta y para la civilización humana en su conjunto. Llevamos varios años informando sobre la sociedad creativa. La pregunta más frecuente que escuchamos es: ¿cómo será mi vida en la sociedad creativa? Amigos, es hora de responder a esta pregunta que nos preocupa a todos. Pónganse cómodos. Te invitamos a un mundo maravilloso, donde lo más valioso es la vida humana, tu vida. Condiciones de vida, vida cotidiana. Ya en el periodo de transición del formato consumista de la sociedad al creativo, cada persona dispondrá inmediatamente de un alojamiento de al menos 60 metros cuadrados para llevar una vida cómoda. Si tienes una familia de 5 miembros, vivirás en una casa o apartamento de 300 metros cuadrados. Esta vivienda será de tu propiedad. No estará sujeta a impuestos ni a facturas de servicios públicos. A medida que tu familia crezca, tu espacio vital se ampliará. Se creará un paraíso para el consumidor, la disponibilidad de tiempo libre, dinero y una variedad de bienes de calidad y productos accesibles. Y esto es ya en el periodo de transición de un formato consumista a la sociedad creativa. Libertad financiera. Las personas serán económicamente independientes desde su nacimiento. Desde el primer día del periodo de transición a la sociedad creativa, se cancelarán todas las hipotecas y préstamos. Se acabó la inflación.
Los precios del mismo producto o servicio serán los mismos en todo el mundo. No más impuestos a las pequeñas y medianas empresas. No más impuestos a los particulares. Recibirás una renta básica universal de $10.000 cada mes. No habrá necesidad de trabajar para tener un techo y alimentar a tu familia. En la sociedad creativa, siempre tendrás confianza en el futuro. ¿Quieres más dinero? Tendrás la oportunidad de trabajar haciendo lo que te gusta, solo 4 horas al día, 4 días a la semana. Tendrás vacaciones al menos 2 meses al año. ¿Quieres trabajar más porque te entusiasma hacer tu trabajo en beneficio de la sociedad? Adelante, siempre eres libre de elegir. Todo el trabajo duro, peligroso, dañino y monótono será realizado por robots y sistemas automatizados. Un ser humano no es un esclavo que trabaja de la mañana a la noche por 1 centavo. Tendrás tiempo para ti. Podrás hacer las cosas que realmente te importan. Pasar tiempo con la gente que quieres. Desarrollarte. Ser creativo. Y viajar a cualquier parte del mundo sin visas ni restricciones. En la sociedad creativa, cada día de tu vida solo te aportará alegría y placer. Medio ambiente. La producción no generará residuos y será totalmente respetuosa con el medio ambiente. Ya no se necesitarán pesticidas ni productos químicos para cultivar los productos. Solo alimentos sabrosos, saludables y variados estarán siempre en tu mesa. Podrás disfrutar de aire limpio y fresco vayas donde vayas. Podrás beber agua cristalina saturada de buenos microelementos y minerales. En la sociedad creativa restauraremos el ecosistema del planeta y podremos admirar la pureza de los océanos y la belleza de los bosques pristinos. La sociedad creativa es un mundo de armonía y belleza. Asistencia sanitaria. La perfecta salud de cada persona es una de las prioridades de la sociedad creativa. Desde el principio del periodo de transición, la atención médica será gratuita para todos. Los médicos cobrarán por los pacientes sanos. Un paciente ya no será visto como un cliente rentable. Cada centro médico estará equipado con inteligencia artificial que incorporará la experiencia de todos los mejores médicos del mundo a lo largo de la historia. El propio enfoque de la asistencia sanitaria cambiará, se convertirá en un 90% de prevención. Y todo esto justo en el periodo de transición. Ahora, en la sociedad creativa, las nuevas tecnologías permitirán que la humanidad no enferme nunca. Cada persona tendrá la oportunidad de aumentar significativamente su vida útil. Hasta la fecha, estas tecnologías ya se están desarrollando, pero el formato consumista las hace inaccesibles para nosotros. Un sencillo dispositivo instalado en una cabina de ducha escaneará tu cuerpo y ajustará tu aspecto según tus deseos. En la sociedad creativa, estarás realmente sano de forma totalmente gratuita. Educación. Te mereces una educación digna, de calidad y gratuita. ¿Te gusta estudiar? En la sociedad creativa podrás obtener todos los títulos que quieras. Y no tendrás que preocuparte por ganarte la vida, porque tendrás una renta básica universal. Desde los primeros días del periodo de transición a la sociedad creativa, puedes adquirir fácilmente una nueva profesión si lo deseas. La inteligencia artificial creará un programa educativo adaptado para ti según tus peculiaridades. Puedes estudiar en cualquier parte del mundo y en el momento que te convenga. La sociedad creativa es un mundo de personalidades competentes y versátiles. Libertad. La gente decidirá por sí misma las normas y leyes por las que vivir y pondrá en práctica sus decisiones mediante el voto en una plataforma unificada. El valor más alto es la vida humana.
Todo se construirá en torno a esta base fundamental. Los medios de comunicación del mundo ya no estarán en manos privadas, sino que pertenecerán a la sociedad en su conjunto. Esto significa que ya no podrán manipular la opinión pública en beneficio de unos pocos. Los medios de comunicación informarán, educarán e inspirarán a la gente de forma veraz y holística. Seguridad. Ya en el periodo de transición del formato consumista a la sociedad creativa, el destino de las personas dejará de depender de las decisiones que tomen unos pocos individuos y de lo que acuerden entre sí los gobernantes. La sociedad creará condiciones en las que las guerras, los asesinatos, los robos, la esclavitud, la trata de personas y el tráfico de drogas serán imposibles. La delincuencia desaparecerá por completo. Las últimas tecnologías se implementarán en todas partes, lo que ayudará al Servicio Unificado de Emergencias a trabajar de forma proactiva para prevenir accidentes y delitos. Puedes dejar que tu hijo vaya al colegio o al exterior con total seguridad. Estarás seguro en todo momento del día y de la noche, cuando regreses a casa por la tarde, cuando te des un paseo por el parque o cuando vayas a un concierto. El principal peligro, la amenaza de una catástrofe climática global, será resuelto. La humanidad nunca más se verá amenazada por desastres climáticos y guerras. En la sociedad creativa, tú y tu familia estarán seguros en cualquier parte del mundo. Todo esto lo tendrás a partir de los primeros días del periodo de transición. Y ya en la sociedad creativa, gracias a una tecnología de replicación, podrás conseguir todo lo que necesitas, todo tipo de alimentos, ropa, artículos para el hogar y mucho más. Aunque suene ficticio, la mayoría de las tecnologías de las que hablamos ya existen. Solo que es imposible utilizarlas en el formato consumista. A partir del periodo de transición, la ciencia y la tecnología tendrán como objetivo mejorar la calidad de la vida humana. La vida debe aportar solo alegría y placer. Todo lo absurdo es que, a pesar de tener ya todas las posibilidades de vivir en la sociedad creativa, seguimos manteniendo el formato consumista. Podemos construir la sociedad creativa de forma pacífica, sin luchas ni enfrentamientos, en el menor tiempo posible. No habrá más revoluciones, salvo las científicas y tecnológicas, que serán un fenómeno permanente y natural en la sociedad creativa. Cuéntale a tu familia, amigos, vecinos y conocidos esta perspectiva. Comparte lo beneficioso y genial que es la sociedad creativa para ellos. Tú y yo estamos viviendo una época increíble, en la que en poco tiempo podemos pasar del sistema de esclavitud del formato consumista al mundo libre y seguro de la sociedad creativa. Todo depende de ti. Si quieres una vida así, apoya a la sociedad creativa y cuéntaselo a todo el mundo.